Buenas tardes, niños, un gusto saludarles nuevamente, espero que se encuentren bien, que se encuentren mucho mejor después de haberse vacunado, ¿ya? Para el día de hoy vamos a realizar la evaluación del lenguaje y esta evaluación la vamos a realizar en el cuaderno Calligraphic que ustedes tienen, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a trabajar el texto que yo les voy a mencionar. Voy a pedir que abran sus textos en la página 130, ¿ya? Página 130. Bien, acá está el texto. En la página 130 está el texto Gaspar y los colores. De este cuento vamos a trabajar lo que hemos estado viendo, ¿ya? Básicamente la lectura, la fluidez lectora, ¿cierto? La comprensión. También estuvieron trabajando ustedes en el Calligraphy los sustantivos, los artículos, personajes, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a realizar en el siguiente cuento. Bien. Una vez leído el texto, vamos a realizar la primera actividad. La primera actividad la vas a realizar en el párrafo 4 del texto. Si vemos acá, miren, párrafo 4. Recuerden que los párrafos se separan por punto aparte, ¿ya? Ahí tenemos un párrafo, segundo párrafo, y yo te pedí trabajar en el párrafo 4. Tenemos 1, 2, 3. El párrafo 4 sería este, ¿ya? Este párrafo. Entonces, de ese párrafo 4, ¿ya? El párrafo termina acá, ¿ya? En este párrafo tú vas a destacar dos sustantivos propios en color rojo, ¿ya? Y dos sustantivos comunes que los vas a destacar en color amarillo, ¿ya? Esa es la primera actividad. Vuelvo a repetir, del párrafo 4, este es el párrafo 4, ¿ya? Vas a destacar en color rojo dos sustantivos propios y dos sustantivos comunes. Solamente destacarlos, ¿ya? Eso es lo que voy a revisar, que estén destacados. Bien, esa es la primera actividad. La segunda actividad está en tu cuaderno, ¿ya? Ahí dice, une cada palabra destacada del cuento con su significado. Estas palabras estaban en el texto, ¿ya? Inadvertido, morada, estupefacto, resplandecer, colosal, abundancia. Y estaban destacadas ahí en el texto, ¿ven? Ahí hay una, ¿ya? Entonces ahora lo que tú vas a hacer es unir con una línea con el significado, ¿ya? Recuerden que el vocabulario contextual está toda en base en el contexto del texto que leíste, ¿ya? Entonces tú vas uniendo ahí, ¿ya? Bien, en la actividad 3 dice, elige dos palabras del vocabulario. ¿Qué vocabulario? El que acabas de trabajar, el que acabas de unir, ¿cierto? Con su significado, ¿ya? Vas a elegir dos palabras de este vocabulario y vas a crear dos oraciones acá, ¿ya? Pero estas oraciones debes crearlas utilizando los artículos, el artículo definido e indefinido. Entonces la primera oración que crees, créala con el artículo definido y la segunda oración créala con un artículo indefinido. Recuerda que estuvimos trabajando los artículos. ¿Recuerdas cuáles son? ¿Cuáles eran los definidos? ¿Recuerdan? El, la, los, las. ¿Se acuerdan? Y los indefinidos era un, unos, una, unas. ¿Ya? Entonces tú vas a elegir uno de ellos y vas a crear dos oraciones. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. La idea es que tú no copies el mismo, sino que tú crees otro. Puedo decir con el artículo definido, el duende quedó estupefacto. Ya, lo copio acá. El duende quedó estupefacto. ¿Ya? A ver, otra con un artículo indefinido. Un arco iris resplandecía. ¿Ya? Bien. Eso es lo que tienes que hacer acá. ¿Ya? En la actividad 3. Vamos a la actividad 4. Recuerda que cuando tú crees tu oración siempre debes comenzar a escribir con mayúscula, punto final. Utiliza una buena caligrafía, buena ortografía, cosa que quede lo más claro posible, ¿ya? Bien. La actividad 4 es pintar la narración, ¿ya? Ahí ya aparece pintada el arco iris, ¿cierto? Ahora tú debes, dice,
pintar. Tienes que pintar el mundo de Gaspar, ¿ya? Recuerda que la narración decía, ¿cierto?, que el mundo de Gaspar al inicio era todo blanco, pero después, ¿cierto?, se tornó de muchos colores y ahí tú tienes que representarlos pintando la narración. Bien, la siguiente actividad. Contesta las siguientes preguntas en relación al cuento Gaspar y los colores, ¿ya? Aquí, recuerda que también estuvimos trabajando los personajes, ¿ya? Personaje principal, ¿recuerda quiénes eran? Recuerda que los personajes principales son aquellos que tienen mayor protagonismo en la narración, es decir, que en torno a ellos gira la historia. También tenemos los personajes secundarios, que también son importantes, pero tienen menos participación en la historia. Entonces, de este cuento que tú leíste, identifica acá cuál era el personaje principal. ¿Será el pájaro? ¿Será el duende? ¿Será el niño? ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a encerrar, ¿ya? Lo encierras en un círculo. Y en la número 2 dice, ¿dónde estaba la casa de Gaspar? Y esta respuesta igual está textual en el texto, ¿ya? Se menciona ahí. No sé si estaba abajo en la colina, ¿cierto? Si estaba arriba, y tú lo haces igual que en el primero. Lo encierras en un círculo, ¿ya? Bien. Número 3. ¿Qué problema tenía Gaspar cuando su mundo era blanco? De acuerdo a lo que decía el texto, ¿cierto? Si yo voy al texto, miren, había una vez un duendecito llamado Gaspar, que vivía en un lugar muy, muy lejano, donde solo existía un color, el blanco. Todo era color blanco, las casas, los animales, el sol y hasta el cielo compartían un mismo tono. Tanto se parecían las cosas que muchas veces Gaspar chocaba contra los árboles blancos, que pasaban inadvertidos en el sendero blanco por el cual caminaba. En este texto, en este párrafo yo encuentro la respuesta a la pregunta número 4, ¿ya? Ahí está de forma textual. ¿Cuál era el problema que tenía Gaspar cuando todo su mundo era blanco? ¿Ya? Entonces tú ahora vas a ir y vas a redactar la respuesta, ¿ya? Recuerda comenzar con mayúscula, ¿ya? Con buena caligrafía y colocando siempre el punto final, ¿ya? Pregunta 4. ¿Por qué Rufi aceptó la propuesta de Gaspar? Eso igual aparece textual ahí en el texto, niños. Ahí hay un párrafo que se menciona, ¿cierto? ¿Por qué Rufi aceptó ayudar a Gaspar? ¿Ya? Y está textual. Así que ahora vaya usted, vuelva al texto, busque el párrafo donde está la respuesta y comienza a responder. La número 5 dice, ¿qué te parece la actitud de la nube? ¿Qué te pareció? Si te pareció buena, mala, ¿ya? ¿Cuál fue la actitud que tuvo la nube en ayudar, ¿cierto?, al pajarito? Entonces, tienes que justificar tu respuesta. Si tú colocas me pareció bien y quedó ahí la respuesta, está mal. Tienes que justificar por qué te pareció bien. Y si piensas lo contrario, que no te pareció bien su actuar, también debes justificar, ¿ya? Y en la número 6 dice, ¿por qué se forma un arco iris? Ahí está. Explica con tus palabras. Y esto también aparece ahí en el texto. Hay un elemento principal, ¿cierto?, que da el inicio a que se forme un arco iris, ¿ya? Búsquelo ahí, ¿ya? El elemento principal, ¿cierto?, para que un arco iris se forme. ¿Cuál era? ¿Cuál es en realidad? ¿Ya? Si tú pudieras pintarte de cualquier color, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Ya? Bueno, aquí es una respuesta personal, ¿cierto? Tú eliges el color que más te guste probablemente, ¿cierto? Pero debes justificar por qué te gusta ese color, por qué te pintarías de ese color. Muy bien, niños. Una vez finalizada la actividad, ¿cierto? Vas a sacarle fotos y me lo vas a enviar para yo poder evaluarte. Es muy importante, ¿cierto?, que tú trabajes solito. Si bien es cierto, puede haber alguien guiándote ahí, ayudándote quizás en alguna pregunta que tú no entiendas, ¿cierto? Pueden hacerlo, pero es bien importante que la persona que escriba acá debe ser tú, ¿ya? Porque eres tú el que está aprendiendo a escribir, a redactar, entonces eso es bien importante, ¿ya?
Entonces, si usted terminó, me envía su evaluación.